Ha tenido un círculo casi perfecto la noche de ayer con ese audio, esa confirmación de que habría existido una relación entre estas dos personas, que ha sido confirmado esa noche por la propia Yacire Pinedo. Ella ha confirmado que sí tuvo una relación sentimental con el jefe de gabinete Alberto Otárola en enero del 2021. Lo concreto es que después, cuando el señor Otárola ya tenía un cargo público, ya era ministro, ya era parte de ese gobierno, ella se vio beneficiada y obtuvo contratos en el Estado, en el Ministerio de Defensa, que, ojo, luego de haber visitado la oficina de PCM del señor Otárola. Y ella lo que ha dicho también es que todo esto es parte de un complot para retirar al señor Alberto Otárola. ¿Y quiénes son parte de ese complot? El señor César Figueredo Muñoz, ha sido director ejecutivo de Icofopri, Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, y la tercera persona que sería parte de esto, más el señor Martín Vizcarra, el expresidente que está siendo investigado. Estas tres personas, según la versión de la señorita Pinedo, estarían detrás de todo esto. Vamos a conversar sobre las implicancias legales en este momento con el abogado penalista Julio Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Tatiana, por la invitación. Muy amable usted. ¿Qué delitos se observan en este caso con lo que tenemos hasta el momento? Mire usted, más allá de que el audio tenga una ubicación temporal en la gestión del señor Otárola, o sea, un audio cuando él no tenía ningún cargo público, lo que evidencia el audio es la existencia, como usted afirmó, de una relación que puede ser sentimental, amical, relación de carácter personal. Y esa relación de carácter personal tiene necesariamente que pues tomar distancia cuando se trata de contratación pública. Si no estamos discutiendo de ninguna manera, y eso hay que dejarlo en claro, porque interferir en la vida privada y en la vida íntima de otro no interesa. No, pero acá hay relevancia pública. Así es, salvo que el funcionario público comprometa su probidad en virtud a esa relación personal. Entonces, esta relación personal, como usted dice, ha sido afirmada y confirmada por una de las partes. Cuando tenemos al actual primer ministro que dijo que la conoció en una reunión y más nada. Y nunca más la volvió a ver, Así ¿no? es. Y esto es obvio que no tiene una correlación con lo que está señalando esta persona, pero más allá de ello, como vuelvo a repetir, acaba siendo ya contratada para el Estado. Para que quede claro, es irrelevante el momento en el que se da este audio. Pudo haber ocurrido en el 2021, como dice ella, o en el año 2000. Lo concreto aquí es que sí existió una relación sentimental. Nos vamos a los hechos, ella sí fue contratada por el Estado. Y, según Contraloría, de manera irregular. Exacto. Había que después, en el análisis, determinar si esa irregularidad le ha causado o no le ha causado un perjuicio para el Estado. Porque si hablamos de contratación ilegal con el Estado, necesariamente el delito que debería ser objeto de indagaciones por parte de la Fiscalía tendría que ser colusión. La simple, si es que no hay perjuicio al patrimonio del Estado, y la agravada en la medida que se encuentra afectación patrimonial al erario público. ¿Qué se entiende por perjuicio al Estado? Por ejemplo, que ella no cumple el perfil. Por ejemplo, que se ha pagado un monto por un servicio que nunca se dio, se ha pagado por un monto por un servicio que en el mercado tiene un valor muchísimo menor, o, como sucede lamentablemente muchas veces, se ha pagado un servicio que otra persona lo brindaba y que era innecesario que esta persona dé ese mismo servicio. Entonces, todo eso lo debería analizar con bastante escrupulosidad la Fiscalía para determinar si existe o no existe una afectación patrimonial del Estado. De acuerdo. Ya hay un punto en medio de esta situación y es un documento, un correo electrónico que le envía PCM a Yacire Pinedo, lo tenemos ahí en pantalla. Esta solicitud de cotización, a ella le ofrece PCM un puesto de trabajo y le dice, envíanos tu propuesta económica, en sencillo, dinos cuánto quieres ganar, envíanos tu CV y ya está. PCM, ojo, ¿quién estaba en PCM el 11 de enero? Ahí está la fecha, el 11 de enero. ¿Quién estaba ahí? El señor Alberto Otárola. No, y lo inusual es que exista un requerimiento de servicio
donde se le pida a la persona que señale cuál es su aspiración económica. Y esto pasa, pero suele ocurrir exactamente en cargos más altos. Y esta es una chica joven, con muy poca experiencia, que recién está iniciándose en el mundo laboral. Esto no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido y hay que volver siempre al origen. Las versiones que da un funcionario público cuando ostenta el cargo tienen que estar sujetas siempre a veracidad. Desde el momento en que un funcionario público se pone de espaldas a la veracidad, ya allí hay definitivamente la posibilidad de establecer que hay un comportamiento que es políticamente inmoral. ¿No? Ahora, si vamos avanzando en la línea de análisis del comportamiento y lo políticamente inmoral se puede convertir en un acto disfuncional de carácter administrativo, porque se están festinando trámites, etcétera. Pero si yo paso la línea y no solo estoy hablando de comportamientos disfuncionales administrativamente, sino de comportamientos disfuncionales que tienen connotación penal, es obvia la enorme diferencia que hay entre uno y otro, sin perjuicio de que las represalias en términos jurídicos vayan desde la censura política que se le puede hacer en el Congreso hasta la investigación que, creo yo, la Fiscalía el día de hoy ya abrió para ambos. Por lo tanto, la Fiscalía va a tener que hacer las indagaciones y confirmar si efectivamente esta contratación tiene o no tiene todos los requerimientos formales que la ley exige. Tengo en mente también otro posible delito que se lo quiero comentar en breve, pero antes de eso, esta noche Yaciré Pinedo lo que dice es que efectivamente ella consiguió un trabajo en el Ministerio de Defensa, pero no fue por el señor Otárola, según su versión, sino por el entonces ministro de Defensa, el señor Chávez Cresa, que, dicho sea de paso, se acaba de pronunciar a través de las redes sociales, y esto es lo que dice: niego tajantemente que haya intervenido en la contratación de Yaciré Pinedo en el Ministerio de Defensa. Recién supe sobre la existencia de esta persona cuando su nombre apareció en un reportaje en septiembre del 2023. Le doy 24 horas a la señorita para rectificarse o procederé a demandarla. Entonces, claro, él está deslindando, pero evidentemente todo eso tiene que ser probado. No, claro, es obvio. La versión de una persona que está sujeta el día de hoy a una investigación, evidentemente no es de ninguna manera una posición cómoda. Entonces, a esta señorita el día de hoy se le abre una investigación de connotación penal, que en su modalidad más benigna tiene una pena que oscila entre 3 y 6 años, y en su modalidad más grave tiene una pena que oscila entre 6 y 15. Por lo tanto, no estamos hablando de poca cosa. Y esto significa, de manera objetiva, que ella pues comienza a dar versiones para tratar de descargar el involucramiento que eventualmente podría tener. Ahora, ella se pinta además como una víctima, ¿no? Como parte de ese complot que a ella le habrían pagado para ser parte de. Sí, pero esto tiene definitivamente una data que es incuestionable. La contrataron según Contraloría irregularmente y recibió el sueldo. Sí. Entonces, esto ella es parte también de tiene eso. un nivel muy corto de posibilidad de descargo si es que aparecen versiones de terceros que señalan que efectivamente no tienen ninguna vinculación con la contratación de ella. Entonces, yo creo que se le va generando cada vez un marco mucho más estrecho de ejercer defensa, ¿no? Acuérdese usted además que siempre estas personas en este tipo de circunstancias dan versiones, pero que son versiones que se dan hacia los medios, ¿no? Que la versión real, la que tiene importancia, es la que finalmente darán ante la Fiscalía. Y ahí, pues la Fiscalía tendrá que hacer las preguntas correspondientes y sobre la base de esas preguntas verificar qué puede ir sucediendo paulatinamente con esa investigación. Porque ella, esta noche, cuando da las declaraciones a Canal N, de alguna manera termina como poniéndose de lado, defendiendo al señor Otárola, diciéndole directamente a la presidenta Dina Boluarte que no le crea, que no lo saque del cargo, ¿no? Que de alguna manera lo mantenga y que no escuche aquellas voces, podría referirse al señor Nicanor Boluarte, su hermano, que siempre está muy presente ahí y que tiene además esta pugna bastante conocida con el señor Otárola. Bueno, que en medio de comportamientos que son disfuncionales, los políticos busquen aprovecharse de esas circunstancias para poder generar una mejor posición en la administración pública, cualquiera fuese su objetivo, evidentemente es natural. Cualquier tipo de circunstancia así siempre es aprovechada por los políticos rivales. Esto no es novedad.
¿no? Lo que importa es deslindar lo que significa claramente un comportamiento ilegal respecto a un comportamiento en donde esta persona dice que estaría siendo objeto de una especie de complot para poder desestabilizar el régimen. Esto tendría que también probarse y determinar claramente la presencia de todos estos actores. Es obvio que a algunos de estos actores no les importa tener, aunque sea un minuto de titulares, así sea la noticia muy mala. Y ya conocemos los comportamientos de algunos de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. El señor Vizcarra principalmente, ¿no? Bueno, hemos hablado de colusión, posible delito, tiene que confirmarse, investigarse si es que hablamos de colusión simple, agravada. Durante el día hemos escuchado también de tráfico de influencias. ¿Cómo ve esta situación? Yo el tráfico de influencias no lo veo claro por una sencilla razón, porque para que haya tráfico de influencias tiene que haber un procedimiento administrativo judicial. Y el traficante de influencias se ofrece a ayudar en ese procedimiento administrativo judicial a cambio de una ventaja, de una dávida, de una promesa. Entonces, no calza la figura, es decir, me están diciendo que Otárola en un procedimiento intercedió a favor de ella y buscaba qué dádiva, qué promesa, qué ventaja de carácter económico. Ninguna, no cuadra. No había procedimiento tampoco, porque esta contratación aparentemente, según ese correo, se crea posteriormente y solo para ella. Bueno, lo que se entiende o lo que se desprende de ese audio es que él quería un acercamiento con ella, ¿no? Comienza diciéndole que le pase su currículum y cuando ella finalmente decide o dice que se lo va a mandar, él termina diciendo, bueno, ¿y cuándo nos vemos? O sea, lo que él estaba buscando era acercarse a ella y lo hace a través de la posición de poder aparentemente que ejercía para poder conseguirle un empleo. Claro, ojo, si según la versión de ella, el contexto temporal del audio es en el mes de enero del 2021, igual la relación evidentemente de privilegio que tiene una persona con la experiencia y con los contactos de Otárola significarían para ella una oportunidad de trabajo. Claro. En el sector privado es lo que ella dice, ¿no? Y así sea en el sector privado y el sector público, era una oportunidad para ella en aquel momento. De acuerdo. Lo que objetivamente nos interesa ahora no es si él le consiguió un trabajo en ese momento, porque eso vuelve a ser irrelevante, porque él no era funcionario público. Exacto. Lo que es relevante es si posteriormente esos hechos, aprovechando esta relación de cercanía personal, la contrata en el Estado. Claro, y eso se demuestra con este documento que ella recibe a través de su correo, con la contratación expresa en el Ministerio de Defensa. La visita aparentemente a las oficinas de la PCM. Exacto. Y ya sabemos lamentablemente que han habido prácticas inusuales, ¿no? Durante el gobierno de Castillo, durante el gobierno de Vizcarra, de borrar cámaras para no establecer finalmente cuál era el personal que accedía. Y no se dejaba Palacio, registro, ¿no? también, ¿no? No se dejaba registro en el cuaderno de visitas también de ella y otras amigas de Otárola que son parte también de esta investigación. Ahora, también lo que ha denunciado Panorama es que se utilizaban vehículos oficiales para acudir a la vivienda de esa señorita Pinedo, vehículo que estaba asignado al señor Otárola y que luego habría existido una suerte de intimidación, de acoso, de seguimiento a Yaciré Pinedo por parte del señor Otárola. Incluso alguien le envía un sobre con unas fotografías cuando ella está caminando por su casa y ella en una conversación con una persona cercana le dice que sí, que efectivamente le mandaban a personas para que estén cerca a su casa vigilándola. ¿Esto configura una situación de delito de acoso? Sí, claro, obviamente. Si el acoso lo que busca es amedrentar a la persona, es un acoso común, ¿no? Si el acoso lo que buscaba es una cercanía de carácter íntimo, es un acoso sexual. En ambos casos igual estamos hablando de delitos que tienen penas bastante elevadas. Sin embargo, lo que también es importante, porque lo escuché en la mañana, señalar pues que él la visitaba con el auto oficial. Sí. Bueno, ya está determinado eso, que los funcionarios públicos tienen dos posibilidades de recibir el patrimonio del Estado, vehículos. O lo reciben en función del cargo o en razón del cargo. Si lo reciben estas personas en razón del cargo, es decir, por el simple hecho de ostentarlo, tienen una absoluta liberalidad para el uso de los vehículos. Incluso podrían usar ese vehículo para, qué sé yo, irse el fin de semana a la playa, mientras ostenten el cargo. Es diferente cuando uno recibe patrimonio del Estado en función del cargo. Lo que le pasa al policía motorizado. El policía motorizado tiene que dejar la moto cuando cumplió su horario de trabajo. No se puede ir con la moto a la playa, ¿no? O no se puede llevar al laptop que utiliza en la investigación de un delito, el policía de investigación criminal, a su casa, porque la usa mientras cumple la función del cargo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Los ministros
reciben en razón del cargo. Por lo tanto, ahí pues mayor posibilidad de control no hay. Esa es la razón por la que yo a veces siempre lo menciono. En otros países, ¿no? Mire usted lo que pasa en Holanda, lo que pasa en Dinamarca, no reciben autos los funcionarios públicos, ¿no? El primer ministro holandés se moviliza en bicicleta. Sí, bueno, sería bueno que eso pase también, a ver si se van a las calles y se suben el transporte público. Y que aprendan que la vida del ciudadano no es tan fácil. De acuerdo, de acuerdo. Pero eso es bien interesante, lo del vehículo, porque si bien Yaciré Pineda dice, no, esto es el 2021, él no tuvo nada que ver en mi contratación, pero sí mantenían esa relación. Él la visitaba con el auto oficial. Claro, así es. Cuando ya era una autoridad del Estado. O sea, la relación se mantenía. Y así no se hubiese mantenido. Volvemos al inicio. Si no se hubiese mantenido la relación, ya habían tenido una relación. Esta persona no le era extraña a él. Y por lo tanto, en el hipotético caso que ella se hubiese acercado a él a pedirle trabajo, lo que hubiese correspondido es, yo no te puedo dar trabajo, preséntate como cualquier ciudadano por la mesa de partes que corresponda. Porque estaría yo favoreciendo a alguien con quien he tenido una relación de carácter muy personal. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, complicada la situación del señor Otárola, pero que está viniendo al Perú, dicho sea de paso. Le han pedido que adelante el viaje, aunque, bueno, todo está tardando bastante en el gobierno para tomar acciones. El aspecto legal en este caso va de la mano con el político. Si se quiere avanzar a una siguiente etapa en la investigación, ¿tiene antejuicio, señor Otárola? Sí, claro. Él tiene antejuicio porque en el momento aparentemente en donde se produce la contratación, él ya tenía el cargo de ministro. Y por lo tanto, en la medida que tenga el cargo de ministro, él tiene una prerrogativa constitucional. Esto va a tener que ir a Fiscalía de la Nación para investigarlo él, y Fiscalía de la Nación va a tener que solicitar al Congreso de la República el levantamiento de la tutela que tiene él como funcionario de alto rango para poder dar los pasos siguientes. Investigar la Fiscalía el día de hoy sí puede, no necesita el Congreso para investigar. Para darle los siguientes pasos sí. Claro, en esta etapa, en la etapa preliminar. Así es, en la etapa preliminar incluso podríamos dar hasta una detención preliminar. Ya se ha conversado y se ha discutido esa posibilidad. Lo que no puede es realizar todo lo que corresponde una vez que yo he cumplido con esas etapas que establece el proceso. De acuerdo. Eso ya va a depender de la voluntad del Congreso de la República. Sí, claro, de la voluntad del Congreso de la República respecto a un comportamiento que a todas luces, ya lo había adelantado Contraloría, era un comportamiento irregular. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde pues, los congresistas no tienen una valla siquiera mínima de pues catadura moral. O sea, se pasan todas las cosas por agua tibia. Tenemos históricamente congresistas que son de los robacable, ¿no es cierto?, come pollo. Sí, mochasueldos. Sí, todas, y no pasa nada. Ese es el gran problema. Claro. Por lo tanto, todos tienen rabo de paja, entonces cuando todos entran a un lugar en donde todos se miran y se pueden pisar la cola, evidentemente prefieren hacer nada. Bueno, sí, que el señor Otárola tenía además relaciones de alguna manera con algunas bancadas del gobierno. Ahora, nos estamos olvidando también de otros personajes que son parte de esta investigación, o deberían serlo por lo menos. Por ejemplo, el funcionario que envía el correo a PCM, quien contrata a estas señoritas, porque son varias las amigas de Otárola que pasan. O sea, aquí también hay una cadena de responsabilidades. Sí, claro. Y es más compleja de lo que a veces parece. Lo estamos resumiendo en la relación que tiene Otárola con esta chica, pero esto es más complejo porque Otárola no la contrata. Entonces, Otárola aparentemente pasa el CV. Así es, o da la instrucción para la contratación. Eso lo convierte a él en términos jurídicos penales en instigador. Él instiga para que los funcionarios de menor rango cometan el delito. Entonces, él se convierte en instigador, los otros se convierten en autores, y ella es lo que se llama en derecho penal, que se repite a veces de manera bastante frecuente, y es la que se llama el extraneus, el extraño a la función pública, pero que lo necesito. Porque si un extraño a la función pública no hay contratación con el Estado, es absurdo que no podamos mirar el panorama completo. Entonces, cada uno tiene un rol en el delito y esto le corresponde a la Fiscalía ir determinando quién es responsable de qué. Pero hay que decir, claro, Otárola no va a ser jamás autor del delito. Él podrá ser el instigador. Y quien la contrató y determina que lo hizo por requerimiento de Otárola será el autor del hecho punible. Claro, por eso es que él se escuda en decir, yo no le di trabajo en PCM. Pero no se trata de eso. Así es. No necesariamente tiene que haberla contratado. Así es, correcto. Y es más, en algún momento, cuando sale recién la primera investigación de Panorama, cuando se revelan estas dos contrataciones, él dice, pero ¿qué tiene de malo que un ministro revise los currículums de las personas que van a ser contratadas? O sea, él reconoce
que ha estado revisando los CVs, que ha sido parte de, cuando no le corresponde, no es parte de su función. A ver, seamos también bien objetivos. Que una persona en la función pública reciba a otras personas con interés de contratar con el Estado, todo tiene caminos regulares. Es decir, yo puedo contratar a otras personas, evidentemente yo puedo contratar a empresas, pero esto tiene que transparentarse. Los portales públicos están abiertos para. Necesitamos una persona que cumple tal perfil y evidentemente esta señorita, como otras tantas más, tendrían que haberse presentado al puesto. Entonces yo transparento la contratación con el Estado y reduzco la posibilidad de que hayan actos de corrupción. Esto es lo que debería realizarse. Lamentablemente, siempre hay formas de escaparse a través de contrataciones directas, de contrataciones abreviadas, que son en un contexto muy peculiar y determinado, pero que han comenzado a ser mal utilizadas, porque esto era para casos excepcionales. Y como pasa en el Perú, lamentablemente, la excepción se convierte en regla. Wow, terrible. Una crisis más en el Perú. Gracias, doctor Rodríguez, por habernos acompañado esta noche. Mucho más claro ya el panorama legal del señor Otárola, de Yaciré Pinedo y de otros que son parte de esta investigación.